Ahora vamos a continuar con la fiesta de expiación y vamos a Levítico 16. Ahora sabemos que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con una mano poderosa, con grandes milagros y que trajo el mal sobre los egipcios. Y como estábamos leyendo al principio, ¿verdad? Trajo esta maldad, ¿verdad? A todos los egipcios y hasta mató a los primogénitos, ¿verdad? Y después llevó a Israel al monte Sinaí y les dio todos sus mandamientos y sus leyes. Ahora, aquí en Levítico 16 tenemos una de las ceremonias más interesantes de Dios y también contiene qué es lo que va a suceder con ellos en ese tiempo, cómo Dios va a tratar con ellos a través del templo, a través del tabernáculo, a través de el sacerdocio, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió en ese tiempo y también proyecta hacia el futuro del cumplimiento de todas estas cosas, especialmente en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver cómo muchas de estas cosas han sido malinterpretadas por muchas personas porque no entienden de cómo es que Dios va a encargarse de los pecados y de Satanás y los demonios, porque eso eh, tiene que ser eh, eliminado, ¿verdad? Porque ninguna otra cosa muestra en estas ceremonias que pasa con los sacrificios y con todo esto. Levítico 16. Versículo 1. Y el Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando ofrecieron delante del Señor y murieron. Ahora, esto es interesante. Dios le dio el fuego cuando comenzó el templo y él quería que ese fuego continuara continuamente porque él lo comenzó. Y ellos tenían que mantenerlo vivo, ¿verdad? De la madera y todo para continuar el fuego de Dios. Pero los dos hijos de Aarón dejaron que se extinguiera y entonces ellos pensaron, bueno, vamos a poner otro fuego nuevo. Y Dios los mató ahí instantáneamente. Eso es lo importante que eso era. Versículo 2. Y el Señor le dijo a Moisés, habla a Aarón tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario dentro del velo, delante de la silla de la misericordia, la cual está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la silla de misericordia. Y esa nube mostraba la presencia de Dios. No Dios personalmente, sino la presencia de Dios. En el hebreo esto es la Shenaika. Versículo 3. Aarón entrará en el santuario de esta manera. Y tenía que hacer todo esto, ¿verdad? La ofrenda por el pecado, cómo tenía que vestirse, cómo tenía que bañarse y ponerse las vestimentas. Versículo 5. Dice, y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos de los machos cabríos para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Y después dice que tenía que encargarse de todas estas otras cosas que tenía que hacer. Tenía que rociar la sangre 7 veces, ¿verdad? Sobre la silla de la misericordia, ¿verdad? Por el pecado del pueblo, por él y por todos los sacerdotes. Versículo 11. Dice, y Aarón traerá el toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por él mismo, y hará una expiación por él mismo y por su casa, y matará el toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por él mismo. Y después tenía que tomar el incienso, ¿verdad? Y versículo 14, tenía que rociar con su dedo, ¿verdad? Le hacía la misericordia. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 15. Recordemos que Cristo es un tipo de cada ofrenda por el pecado que era ofrecida. Recordemos eso, porque tiene que haber sangre derramada. Y esto es muy importante en entender el otro cabrito, porque Dios lo maneja de una manera muy diferente. Y una ofrenda por el pecado. Y vamos a ver cómo dice, cómo lo maneja Dios. Versículo 15. Luego matará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y traerá su sangre adentro del velo. Y hará con esa sangre como hizo con la sangre del toro joven y versículo 16, y haré una expiación por el santuario por causa de la impureza de los hijos de Israel y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. Ahora, todos sus pecados. Ahora, cuando ya hay remisión de los pecados, ya son todos perdonados. Pero estos son los pecados
¿Por cuáles? Para perdonar los pecados de los hijos de Israel, seres humanos. Y así hará por el tabernáculo de la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza. Y no habrá hombre en el tabernáculo de la congregación cuando él entre para hacer una expiación por el santuario, hasta que salga y haya hecho una expiación por sí mismo y por su casa y por toda la casa de Israel. Versículo 18. Y saldrá al altar que está delante del Señor y hará una expiación por el altar. Y ese es el altar para la ofrenda del pecado. Y tomará de la sangre del toro joven y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar todo alrededor. Y rociará de la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar y lo limpiará y los santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Así es de que todo ahí, ¿verdad? En el templo, el lugar santísimo, el lugar santo, el altar de las ofrendas por el pecado enfrente, toda el área era expiada una vez al año por la iniquidad y por los pecados de los hijos de Israel. Ahora, Dios tiene que hacer eso porque Él no puede estar en la presencia de los que están viviendo en pecado. Así es de que así lo hacía para purificar la carne en su presencia, en el lugar santísimo, en el tabernáculo y después en el templo. Ahora, aquí hay algo en donde la gente se confunde mucho. Ahora, ¿qué hay del otro macho cabrío, el vivo? ¿Por qué haría Dios esto de traer dos, ¿verdad? Y echar suertes para ver cuál es por Dios, por el Señor y cuál es por Azazel? Y vamos a ver cómo Azazel es otro nombre para Satanás. Ahora, ¿por qué se dejaba a este macho cabrío con vida? Hay personas que malentienden esto y dicen, bueno, esto es Cristo ascendiendo al cielo. No, eso no puede ser, porque el cielo nunca es referido como lugar desolado. Y como vemos, ahí es donde se lleva al lugar desolado al macho cabrío vivo. Ahora, aquí es lo que había que hacer, versículo 20. Y cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, traerá el macho cabrío vivo y hace esto. Y es Aarón, ¿verdad? Que ahora representa que es el sumo sacerdote de todo Israel y representa la acción de Dios sobre este macho cabrío vivo. ¿Y por qué haría eso? Versículo 21. Y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío vivo y lo enviará lejos por mano de un hombre escogido al lugar desolado. Y dice, y el macho cabrío, y dejará el macho cabrío ir en el lugar desolado. Ahora, por qué esta ceremonia tan rara? ¿Acaso no fue la sangre del macho cabrío que fue sacrificado por el pecado? ¿Acaso no limpió eso el santuario? ¿Acaso no los limpió de sus pecados? ¿No fue así? Por supuesto. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, ¿por qué confesar los pecados de nuevo? Ahora, vamos a hacernos la pregunta, ¿quién es el autor del pecado? Satanás el diablo. Ahora, ¿quién incitó a pecar a Adán y Eva? Satanás el diablo. Él engañó a Eva y Adán también la siguió, ¿verdad? Ellos pecaron y su pecado fue lo que hicieron en contra de Dios. Pero Satanás estaba causándolo incitándolos para que pecaran. Así es de que siempre pasa esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con Satanás y con los demonios? Porque causaron todas estas cosas, todo este pecado. Pero aquí está mostrando Dios qué es lo que va a hacer, cómo se va a encargar. Todos los pecados de Satanás el diablo que él mismo lleva a cabo en contra de Dios, en contra de los otros ángeles, en contra de los ángeles que pecaron con él y en contra de toda la humanidad.
Esos pecados nunca pueden ser expiados a través de la sangre. Solamente pueden ser expiados al poner todos esos pecados de Satanás y de los demonios en la cabeza de Satanás el diablo, que está representada por este macho cabrío por Azazel, y luego removido lejos, fuera de la comunidad donde nadie vive. Así es de que este no puede ser Cristo ascendiendo al Padre. ¿Por qué? Porque cuando Él fue crucificado en la cruz, Él era la ofrenda por el pecado. Y cuando Él murió, esa fue la muerte que cubría a todo el pecado del mundo. Y los humanos que toman las decisiones incorrectas y usan su libre albedrío para irse de su propia, en su propio camino, ¿quién lo comenzó todo? Satanás. Así es de que de esta es la manera como Dios se va a deshacer de hacer del pecado de Satanás y de los demonios. Ahora vamos a ver cómo se cumplió todo esto. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Usted puede leer lo demás que tenía que suceder acá para el día de expiación. Y lo que el hombre que sacaba al macho cabrío al lugar de su lado tenía que hacer. Ahora vamos al libro de Apocalipsis para ver el cumplimiento espiritual de lo que este ritual representaba. Porque hay un significado espiritual cuando aplicamos el espíritu de todo lo que está aquí. Ahora, si usted no tiene este libro, nunca ha escuchado acerca de él, ¿verdad? La ley de ofrendas por Andrew Jukes, obténgalo y eso le va a dar mucho, mucho más entendimiento de lo que se llevaba a cabo en el templo y reflexionar en lo que Cristo iba a hacer. Ahora, Apocalipsis 20. Esto representa el cumplimiento del macho cabrío por Azazel y el hombre que lo sacaba al lugar desolado. Apocalipsis 20, versículo 1. Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Este es Satanás el diablo. Y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces es removido y no hay expiación por ella. No. Pero todos los pecados que los seres humanos han cometido son perdonados a través de la sangre de Cristo, que eso es representado por el macho cabrío que fue sacrificado y la sangre rociada. Pero el macho cabrío que va al lugar desolado, todos los pecados de Satanás que él causó en que hicieran los hijos de Israel, Dios ya perdonó la parte de los hijos de Israel, pero no ha perdonado por la parte de Satanás, porque él es un ser espiritual y no puede morir. Entonces dice aquí qué es lo que qué es lo que va a pasar. Lo echó en el abismo y lo encerró y selló el abismo sobre él para que no pudiera engañar más a las naciones. Así es de que él se lleva sus pecados contra todas las personas en todo el tiempo y no puede haber ninguna expiación por sus pecados en hacer pecar a las personas. Y ahí dice, para que no pudieran engañar a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos, y después de eso es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. Así es de que esto se cumple el día de la expiación. Ahora, hay otro juicio en contra de Satanás después de que él ya es soltado. Ese es el juicio final. Pero sus pecados se los lleva él. No hay pecados, no hay perdón para el pecado, para los pecados de Satanás, el diablo. Precisamente por eso está ese macho cabrío vivo que representa a un ser espiritual, e incluso al mismo Satanás. Y esto es lo que pasa, ¿verdad? Representa a él y a todos los demonios que lo siguieron, a todos los que se rebelaron contra Dios. Y esto responde a la pregunta, ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con respecto al pecado para deshacerse del pecado y traer paz a la tierra? Bueno, entonces esta es la historia de el atar a Satanás el diablo. Y veremos que es removido después una vez más, ¿verdad? En el
se cumpla el día de expiación. Así es de que espero que tengan teniendo una gran fiesta de expiación. Nos vemos en la fiesta de tabernáculos.